Hola, muy buenas tardes a todas las familias del proyecto Santa Luisa. Algunas indicaciones que son importantes que les quiero comentar. Nosotros seguimos trabajando en lo que es la mesa de trabajo. En esta mesa de trabajo estamos muy enfocados en lo que es la asignación, los criterios de asignación de la vivienda. Y para ello estamos solicitándoles a la empresa constructora nos elabore planos que van a ir por etapa para que sea más fácil la ubicación en el espacio, para que ustedes comprendan bien cómo están formadas cada una de las torres, cuál es la distribución que tienen las casas también. Y les vamos a hacer llegar también las medidas y los espacios interiores de cada uno de los tipos de departamentos y también de las casas. Cuando este trabajo ya esté más avanzado, vamos a ir por etapas trabajando con las familias, porque ustedes tienen que tener claridad de cuáles son estos criterios que se van a desarrollar y se van a implementar. Tiene que haber una votación por parte de ustedes también. Tienen que conocerlos y estar de acuerdo con lo que nosotros estamos trabajando en esta mesa de trabajo. Lamentablemente no nos podemos juntar todavía producto de la contingencia sanitaria, pero lo vamos a seguir haciendo de esta forma. Pedirles también, solicitarles que completen una encuesta que se hizo a través de un link que las representantes de las 5 etapas les enviaron. Esa información es muy importante para nosotras, ya que nuestra entidad patrocinante no desarrolló este proyecto, no lo presentó a Servio, por lo tanto necesitamos tener contacto con cada una de las 600 familias que componen el proyecto. Hola a todas las familias del proyecto Santa Luisa. En esta oportunidad vamos a ver un tema muy importante que tiene que ver con la ley de copropiedad. Como todos sabemos, ustedes van a vivir en comunidad, van a existir distintas propiedades en este proyecto y por tanto es muy importante que sepamos lo que tenemos que hacer, cómo nos tenemos que organizar, cuáles van a ser bienes propios, cuáles van a ser bienes de uso común, y es por eso que vamos a hacer este taller, que lo vamos a dividir en dos partes. Primero voy a hablarles aspectos generales y después en el próximo taller vamos a ahondar mucho más en el reglamento de copropiedad, porque nosotros como entidad patrocinante los vamos a ayudar en la formación del reglamento y también en la elección del comité de administración y las personas que los van a representar a ustedes. Primero, para que podamos entender por qué nos tenemos que regir por esta ley, tenemos que saber qué es una copropiedad o condominio. Y la copropiedad o condominio son terrenos o construcciones, por ejemplo un conjunto de viviendas, donde coexisten bienes que son de todos, que van a ser de todos ustedes, y además los bienes que van a ser exclusivos de cada propietario. Por lo general corresponden a edificios de departamento o de casas que se han construido en un terreno como es el caso de nuestro proyecto. ¿Qué normativa nos rige en la ley de copropiedad? Está la ley 19.537, el reglamento de la ley 19.537 y además el reglamento de copropiedad, que es el que vamos a desarrollar en conjunto. Yo les señalaba que lo más importante y lo que nos hace vivir en copropiedad en comunidad es que hay bienes exclusivos y bienes comunes. Entonces hay una definición de bienes exclusivos, que son aquellos respecto de los cuales el dominio pertenece exclusivamente al propietario, o sea, va a ser de usted, que es su unidad de vivienda. Su casa o departamento es un bien exclusivo, por tanto usted va a tener todos los beneficios sobre ese bien. Pero además, como vamos a ser una comunidad, hay bienes que son comunes. Y estos bienes son bienes de dominio común o espacios comunes, que se refieren a todas aquellas propiedades que no pertenecen a una sola persona, sino que son necesarias para la existencia de toda la comunidad. Por ejemplo, en nuestro caso van a ser los cimientos, las fachadas, los muros, los pasillos, los espacios para reuniones, las áreas verdes, y sobre estos bienes comunes nosotros vamos a tener un especial cuidado que también lo vamos a detallar en el próximo taller. ¿Cómo nosotros nos vamos a organizar para que esta copropiedad funcione, no haya problemas, por la que nos vamos a regir? Nosotros vamos a tener unos entes que nos van a guiar. Va a estar la asamblea, que van a ser todos ustedes como propietarios que se van a poder reunir, y además va a existir un comité de administración, que es el que van a elegir ustedes como en la misma asamblea, y además puede existir un administrador, que este ente no es obligación que exista, como lo vamos a explicar un poquito más adelante. Las asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. ¿Ya? Las asambleas se van a juntar todos ustedes como copropietarios, requieren algunos quórum que vamos a ver más adelante. La asamblea ordinaria se hace al menos una vez al año. ¿Y cuál es el objetivo de esta asamblea? Es una oportunidad que tienen todos los copropietarios, primero para poder ver la administración que ha hecho, sea el comité de administración o el administrador, y este les va a rendir cuenta de todo de lo que ha hecho, cuenta documentada, o sea, van a poder ver los papeles, quizás los informes, los gastos que ha efectuado, para que ustedes tengan un control sobre eso. Y además, en esta asamblea ordinaria se pueden tratar temas que sean importantes para ustedes, que quizás necesiten conversar. Como les digo, esta asamblea
se puede realizar, lo que se debe realizar al menos una vez al año, pero ustedes la pueden realizar las veces que estimen necesarias, porque ustedes mandan sobre esto. Y además tenemos las asambleas extraordinarias. Estas asambleas van a tener lugar cada vez que lo exija la necesidad de la comunidad. Cuando vaya algún problema que ustedes sepan que requieren resolver con urgencia, se va a citar una asamblea extraordinaria. También lo puede pedir el comité de administración. Ellos a lo mejor se van a dar cuenta que hay un tema importante que tratar y van a citar a esta asamblea. O cuando son algunos copropietarios que lo quieren hacer, tienen que ser los copropietarios que representen al menos el 15% de los derechos del condominio. En estas asambleas extraordinarias se ven materias de mucha relevancia que están determinadas en la ley. Por ejemplo, ¿qué materias podemos ver? La modificación del reglamento de copropiedad, como les decía, y lo vamos a ver también en el próximo taller, nosotros vamos a hacer un primer reglamento de copropiedad que va a regular cosas básicas del condominio. Y ustedes en cualquier minuto podrían modificar el reglamento de acuerdo a las nuevas necesidades que les vaya surgiendo. Para modificar este reglamento tenemos que hacer una asamblea extraordinaria de copropietarios. También para constituir derechos de uso y goce exclusivos de bienes de dominio común a favor de uno más. Por ejemplo, tenemos un espacio común y se lo queremos arrendar a alguien, porque a lo mejor a través de ese arriendo tenemos un beneficio económico para la comunidad, también requiere asamblea extraordinaria. También para reconstruir, demoler, rehabilitar o ampliar el condominio, también necesitamos asamblea extraordinaria. Construcción de los bienes comunes, alteraciones y cambios de destino de los bienes, incluso los que ya teníamos como destinados, por ejemplo, en arriendo o de uso y goce para otra persona. Y además, para poder remover al comité de administración, si no nos gusta la gestión que están realizando o queremos hacer cambios, también necesitamos una asamblea extraordinaria. ¿Quiénes van a poder asistir a estas asambleas? Sea que la cite los copropietarios o sea que la cite el comité de administración, los que van a poder asistir obviamente son los copropietarios, sean una persona natural o sea una persona jurídica a través de su representante. Si yo como copropietario sé que va a haber una asamblea y no puedo asistir, tengo que designar un representante o apoderado, que es la segunda persona que podría asistir. Y este representante o apoderado tiene que estar designado por un poder escrito que faculte a que va a asistir por mí como copropietario. ¿Qué pasa con el arrendatario u ocupante de mi vivienda? ¿Lo puedo mandar a una asamblea? Sí, lo puedo enviar. Cuando yo como copropietario no vaya o no designe un representante, puede ir el arrendatario. O cuando yo, al hacer un contrato de arriendo, lo faculte expresamente en el contrato que él va a poder asistir a las asambleas extraordinarias. Entonces, estas son las personas que pueden asistir, tanto a las ordinarias como a las extraordinarias. Yo les decía que para poder tomar decisiones necesitamos quórum, o sea, mayoría. Vamos a ver distintos si son ordinarias o extraordinarias. Si es una asamblea ordinaria, primero necesitamos cuánto quórum de asistencia, o sea, cuántas personas tienen que asistir para que sea válida la citación. Cuando yo lo cito por primera vez, tiene que haber por lo menos el 60% de los copropietarios. Si en esta citación no llega el 60%, entonces yo tengo que volver a citar a una nueva asamblea y en este caso voy a realizarla solo con los que asistan, independiente del porcentaje que llegue. Ahora, una vez que ya llegaron los asistentes, se requiere un quórum de la mayoría absoluta para tomar la decisión, es decir, un 50+1 de los asistentes en caso de las asambleas ordinarias. En el caso de las asambleas extraordinarias, como aquí ya estamos tratando temas que son más importantes y de relevancia, requieren un quórum de asistencia y de acuerdo más alto. En la primera citación, o sea, si yo lo cito por primera vez a la asamblea, requiero por lo menos que llegue el 80% de los copropietarios. Si no lo logro en la primera citación, voy a volver a citar por segunda vez a otra asamblea y en ese caso puede llegar mínimo el 60% de los copropietarios. Si no llega al 60% y llega menos, no podemos realizar la asamblea y hay que hacer una nueva citación. Ya, llegaron los propietarios a esta asamblea y cumplimos el quórum de asistencia. Para adoptar el acuerdo de esa asamblea extraordinaria requerimos la aprobación del 75% de los asistentes, es decir, mucho más que una ordinaria, porque como les decía, acá ya estamos tratando temas que son mucho más importantes. Entonces, el primer ente que organiza son ustedes mismos a través de las asambleas. Tenemos otro ente que es el comité de administración, que también va a ser este nexo entre ustedes como copropietarios y el administrador o ellos mismos como administrador en caso que no se nombre un administrador. Entonces
Señalamos que el comité administrativo es una entidad compuesta por diversos copropietarios del edificio del condominio, que son el nexo entre la asamblea de copropietarios y el administrador. El comité de administrador debe existir obligatoriamente, sí o sí, es una exigencia de la ley. Vamos a tener que nosotros más adelante, nosotros también como entidad los vamos a ayudar a elegir su primer comité de administración. ¿Cómo lo vamos a elegir? Lo vamos a designar en una asamblea de copropietarios, en su primera sesión, ¿ya? O sea, la primera asamblea que nosotros tengamos como copropietarios, vamos a elegir al comité de administración. Este debe estar compuesto por a lo menos 3 personas, o sea, pueden ser más, pero mínimo tienen que ser 3. En general hablamos del presidente, tesorero y secretario, pero ustedes pueden elegir los que determinan. Y estos van a durar por lo menos máximo 3 años, ¿ya? O sea, pueden durar lo que ustedes determinen, pero no puede superar los 3 años en la duración del cargo. Este comité de administración tiene ciertas funciones. Por ejemplo, ellos pueden aprobar presupuestos estimativos, van a hacer un trabajo y ellos pueden elegir presupuestos entre distintas instituciones y aprobarlos. Pueden citar obviamente a la asamblea de copropietarios cuando ellos estimen que hay un tema importante para tratar. Aprobar el presupuesto para las certificaciones, por ejemplo, de gastos, que tenga que ver con luz, ascensores en el caso que hubieran ascensores. También pueden pedirle la rendición de cuenta al administrador. Cuando hay un administrador, ellos piden la rendición de cuenta y lo van como supervisando. Realizar el plan de emergencia del condominio, si quieren tener un plan de emergencia, y crear un libro de acta con los acuerdos de la asamblea, entre otras. En el fondo ellos tienen que manejar una organización del condominio. El otro ente que yo les decía que no es obligación es el administrador. El comité administrativo es obligatorio, el administrador como una persona externa no es obligación. De hecho, el administrador puede ser parte de la copropiedad o puede ser alguien externo que ustedes puedan contratar. ¿Cuál es la función que va a tener este administrador? Es el encargado de gestionar los recursos, proteger y controlar el buen funcionamiento de los bienes comunes. Es decir, para que tengan un buen administrador, tiene que tener la capacidad de gestionar recursos, de planificar, de dirigir, de controlar, organizar. La asamblea es la que va a elegir al administrador y si ustedes dicen ya, bueno, no vamos a nombrar ningún administrador, el que va a hacer las veces de administrador va a ser el presidente del comité de administración. Por eso yo les decía que elegir un administrador externo o aparte del comité de administración no es obligatorio porque si no lo eligen va a quedar como administrador el presidente del comité de administración. ¿Qué funciones va a tener, por ejemplo, este administrador? Tiene que preocuparse del cuidado de los bienes de dominio común, gestionar la certificación de las instalaciones de gas, mantenimiento y certificación de ascensores, como lo señalaba anteriormente, cobrar y recaudar los gastos comunes. Previo de acuerdo con el comité de administración, en caso que sea un tercero, el administrador tiene la facultad de cortar los servicios básicos de un vecino que se encuentre moroso en 3 o más pagos del gasto común. Nosotros vamos a ver que ustedes también tienen una obligación que es el pago del gasto común. Como hay bienes comunes, nosotros tenemos que mantener el uso de estos bienes y para eso nos van a dar un gasto común que también lo vamos a determinar en conjunto, dependiendo de las necesidades del condominio. También el administrador tiene que velar porque se cumpla toda la normativa de la ley 19.537 y del reglamento copropiedad que vamos a formar y también va a representar a la comunidad en algún juicio que se suscite como representante. También va a citar asamblea, va a poder presidirla y él tiene que rendir cuenta de la administración. Cuando se le cite y en la época que fijemos en el reglamento, él va a tener que rendir cuenta de todo lo que ha hecho. Como les decía, un tema muy importante es el tema de los gastos comunes, ¿ya? Los gastos comunes son todos aquellos gastos generados por el condominio con el objeto de administrar, mantener, reparar, usar o consumir los bienes de dominio común, además de aquellos destinados a generar nuevas obras comunes. Esta es una obligación esencial que ustedes tienen como copropietarios y que tienen que cumplir para seguir la normativa. Estos gastos comunes los podemos dividir en ordinarios y extraordinarios. Los gastos comunes ordinarios son los que en general yo tengo para mantener el condominio, para mantener la administración, por ejemplo, de administración para el pago de remuneraciones del personal de servicio, de los administradores y de conserje. Están los gastos de mantención, que por ejemplo tienen el objetivo de asegurar el buen funcionamiento de los bienes comunes, mantenerlos en buen estado, ¿cierto? La iluminación y también a comprar insumos que sean necesarios para mantenerlos. También a lo mejor se nos echa a perder algún bien común y tenemos que repararlo. Todo eso forma parte de los gastos comunes ordinarios. También de uso o consumo,
Cuando tenemos, por ejemplo, calefacción, agua potable o que usamos toda la comunidad, también sacamos del gasto común. Se va a hacer en proporción al número de copropietarios que habitan el condominio. Se hace el total y se distribuye proporcionalmente en este caso entre ustedes. También vamos a andar un poco más del tema de los gastos comunes y las sanciones y la importancia que tienen algunas instituciones con respecto al cumplimiento en el próximo taller. Los gastos extraordinarios comunes son aquellos que no se cobran siempre, sino que son, como dice el nombre, extras. Corresponden al desembolso de dinero por nuevos proyectos que se quieran hacer en el edificio y que los propietarios hayan acordado realizar. Por ejemplo, queremos hacer un quincho, queremos cambiar la ornamentación, cambiar el piso, y en este caso, como no es un gasto que hagamos siempre, tenemos que fijar un monto y lo vamos a hacer como gasto extraordinario. Es decir, corresponden a proyectos específicos y no son necesarios para el funcionamiento normal del condominio, sino que son temas puntuales y que se van a dar de vez en cuando. Otro tema que vamos a ver y que lo vamos a profundizar en el próximo taller es cómo nosotros vamos a organizarnos formalmente y en la práctica, que es lo que yo les señalaba que es el reglamento interno. Hoy les voy a dar una noción de lo que significa y lo que es el reglamento interno de condominio, es el conjunto de reglas, normas y lineamientos específicos de cada comunidad, el que se comparte a todos los residentes y copropietarios para su cumplimiento. Este va a ser como nuestra ley. Nosotros tenemos una ley general, como les señalaba, que es la 19.537, pero vamos a preparar nuestro propio reglamento interno. Nosotros, como les digo, vamos a hacer otro taller porque los vamos a ayudar en la preparación de este reglamento interno. Vamos a hacer encuestas, si lo seguimos haciendo a través de virtuales, vamos a hacer encuestas en línea, como ya lo hemos hecho otras veces, para que ustedes nos vayan diciendo cuáles son los puntos más importantes que quieren que estén dentro del reglamento. Por ejemplo, el uso y tenencia de mascotas, hasta qué hora vamos a poder hacer ruidos molestos, vamos a cobrar por el uso, cómo vamos a distribuir las salas comunes. Hay muchos temas que vamos a hacer una encuesta para que pongamos en lo general que ustedes quieren tener en el reglamento y obviamente lo que la ley dice que es obligatorio. Entonces en nuestro próximo taller vamos a referirnos a esto, como les señalaba, también a ahondar en los gastos comunes y en el uso de los bienes comunes para que tengan un buen cuidado y así evitemos incurrir en muchos más gastos. Bueno, esa es la primera parte, espero que les haya quedado claro. Cualquier duda que tengan nos pueden comentar a través de los correos o en las redes sociales, porque la idea es que esto realmente les quede claro, porque es un tema importante. Así que nos vemos en el próximo taller para complementar todo lo que conversamos hoy día. Hola, buenas tardes. Aquí estamos para otro informe de su obra, el Complejo Santa Luisa. Bueno, decirle de que los avances ya, la obra gruesa, llevamos casi un 96% de avance, está prácticamente terminada. Las terminaciones llevan más de un 40%. Y bueno, como ustedes pueden ver, ojalá recibirlo en una pronta visita y que ustedes puedan ver con sus propios ojos todo el avance que hemos tenido. Los trabajos de los primeros pisos ya los estamos abordando, las demoliciones y todo lo que tiene que ver con los nuevos trazados de las plantas de alcantarilla de los Rayeres están avanzando. La idea es cumplir con nuestro compromiso inicial con ustedes y realmente estamos haciendo todos los esfuerzos que están a nuestro alcance para poder ayudarles y entregar la obra lo antes posible. Las obras de urbanización están también muy avanzadas, ya prácticamente nos queda solamente una calle y dejaríamos todo lo que es el hormigón de pavimentación pública casi terminado. Y las calles interiores también ya tienen las bases y están prontas a recibir el hormigón. A nivel de terminación de edificio, bueno, hicimos este punto desde este lugar para que puedan ver la pintura de las torres y que realmente está quedando como ustedes lo piensan, como ustedes lo necesitan, así que espero que nuevamente haber cumplido sus necesidades en cuanto a la información y me despido de acá de la obra, su obra Santa Luisa.